Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco, correspondiente a este miércoles 11 de mayo. Dentro de unos instantes escucharemos al Papa, quien ofrecerá su catequesis sobre la vejez, que comenzó el pasado 23 de febrero. En esta ocasión, la novena, cuyo título es Judith, una juventud admirable, una vejez generosa. Recordamos además que el año pasado el Papa Francisco instituyó la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebra cada año el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Y ayer se hizo público el mensaje para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que este año se celebrará el próximo 24 de julio, y que se titula En la vejez seguirán dando fruto. El Papa, dirigiéndose a cada querido hermano y hermana, dice que el versículo del Salmo 92, en la vejez seguirán dando frutos, es una buena noticia, un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo con ocasión de la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos. Esto va a contracorriente, escribe el pontífice, respecto a lo que el mundo piensa de esta edad de la vida y también con respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros, los ancianos, que siguen adelante con poca esperanza y sin aguardar ya nada del futuro. Sin embargo, el Papa escribe que la ancianidad a muchos les da miedo. La consideran una especie de enfermedad con la que es mejor no entrar en contacto. Los ancianos no nos conciernen, piensan, y es mejor que estén lo más lejos posible, quizá juntos entre ellos, en instalaciones donde los cuiden y que nos eviten tener que hacernos cargo de sus preocupaciones. Es la cultura del descarte, escribe el Papa, esa mentalidad que mientras nos hace sentir diferentes de los más débiles y ajenos a sus fragilidades, autoriza a imaginar caminos separados entre nosotros y entre ellos. Pero en realidad, prosigue Francisco en su mensaje, una larga vida, así enseña la Escritura, es una bendición, y los ancianos no son parias de los que hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios, que concede vida en abundancia. De ahí su exclamación, bendita la casa que cuida a un anciano, bendita la familia que honra a sus abuelos. El Papa también escribe que la ancianidad no es un tiempo inútil en el que no hacemos o nos hacemos a un lado, abandonando los remos de la barca, sino que es una estación para seguir dando frutos. Hay una nueva misión que nos espera, escribe, y nos invita a dirigir la mirada hacia el futuro. La sensibilidad especial de nosotros los ancianos, de la edad anciana, por las atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más humanos, deberían volver a ser una vocación para muchos, y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Es nuestra aportación a la revolución de la ternura, una revolución espiritual y pacífica, a la que los invito a ustedes, queridos abuelos y personas mayores, a ser protagonistas, les escribe el Papa Francisco. Pielgrzymi z Rymanowa-Zdroju w archidiecezji przemyskiej, członkowie Legionu Maryi z parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana z Sosnowca. Mientras el Santo Padre recorre en el jeep descubierto los pasillos y va saludando a los lados a las personas reunidas en la Plaza de San Pedro, les decimos que desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban el cordial saludo de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos con Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción y con la asistencia técnica de Gustavo Messina.
i wydawane wyłącznie przez prefekturę domu papieskiego. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. El Papa introducirá la audiencia con la señal de la cruz y escucharemos el saludo litúrgico en 8 idiomas, que son los que componen la audiencia general del Papa Francisco. Escuchemos. El Santo Padre da comienzo ahora a la audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. Como hemos dicho, corresponde al Antiguo Testamento, al libro de Judith, capítulo 16, versículos 21 y del 23 al 24. Pasado este tiempo, cada uno regresó a su casa. Judith, por su parte, volvió a Betulia y se quedó en su propiedad. Durante el resto de su vida fue famosa en toda su tierra, llegó a ser muy anciana, pasando la vejez en la casa de su marido hasta los 105 años. También concedió la libertad a su criada favorita. Antes de morir había dividido sus bienes entre los parientes más estrechos de su marido, Manasés, parientes más cercanos de su familia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi Hoy parleremo di Giuditta, Hoy hablaremos de Judith, eroina biblica. una heroína bíblica. Le conclusioni del libro che porta il suo nome. La conclusión del libro que lleva su nombre, del que hemos escuchado un pasaje, sintetiza la última parte de la vida de esta mujer que defendió a Israel de sus enemigos. Judith es una joven virtuosa y viuda judía que gracias a su fe, a su belleza y a su astucia, salva a la ciudad de Betulia y al pueblo de Judá del asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor, rey de Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. Y así, con su manera astuta de obrar, fue capaz de degollar. Era valerosa, tenía una gran fe. Después de la gran aventura que la ve como protagonista, Judith vuelve a vivir a su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta los 105 años. Se podría Se podría decir que después de una existencia aventurera o de gran entrega, el heroísmo no es solamente el de los grandes eventos que caen bajo los focos. A menudo el heroísmo se encuentra en la
tenacidad del amor. Judith Judith vivió más de 100 años, una bendición particular, pero no es raro hoy tener muchos años todavía para vivir después de la jubilación. Cómo interpretar, cómo aprovechar este tiempo que tenemos a disposición. Me jubilo hoy y hay muchos años. ¿Y qué puedo hacer en estos años? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo creer en autoridad, en santidad, en sabiduría? La perspectiva de la jubilación coincide para muchos con la de un merecido y deseado descanso de actividades exigentes y cansadas. Pero sucede también que el final del trabajo representa una fuente de preocupación y es esperado con algún temor. ¿Qué haré ahora que mi vida se vaciará de lo que la ha llenado durante tanto tiempo? Esta es la pregunta. El trabajo cotidiano también significa un conjunto de relaciones, la satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener un papel, una merecida consideración, una jornada completa que va más allá del simple horario de trabajo. Ciertamente hay un compromiso gozoso y fatigoso de cuidar a los nietos, y hoy los abuelos tienen un papel muy grande en la familia para ayudar a crecer a sus nietos, pero sabemos que hoy nacen cada vez menos niños y los padres suelen estar más distantes, más sujetos a viajes, con situaciones laborales y domésticas desfavorables. A veces son aún más reacios a confiar espacios educativos a los abuelos, concediéndoles solo a ellos la necesidad de asistencia. Hoy los abuelos, en esta situación, me decía alguien, se han vuelto más importantes porque tienen la jubilación. Así piensan los hijos. Hay nuevas exigencias también en el ámbito de las relaciones educativas y parentales que nos piden remodelar la alianza tradicional entre las generaciones. Nos preguntamos, ¿nosotros hacemos este esfuerzo por remodelar o simplemente sufrimos la inercia de las condiciones materiales y económicas? La convivencia de las generaciones, de hecho, se alarga. Tratamos todos juntos de hacerlas más humanas, más afectuosas, más justas en las nuevas condiciones de las sociedades modernas. Para los abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad, lecciones insustituibles que con los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signos de la decadencia. Para los jóvenes son pasajes que hacen humano el futuro. Judith se queda viuda pronto y no tiene hijos, pero como anciana es capaz de vivir una época de plenitud y de serenidad en la conciencia de haber vivido hasta el fondo la misión que el Señor le había encomendado. Para ella es el tiempo de dejar la herencia buena de la sabiduría, de la ternura, de los dones para la familia y la comunidad, una herencia de bien y no solamente de bienes. Cuando se piensa en la herencia, muchas veces se piensa en los bienes y no en el bien. El bien que se ha sembrado en la vejez y que nosotros podemos dejar. Precisamente en su vejez, Judith concedió
la libertad a su sierva preferida. Esto es signo de una mirada atenta y humana con relación a quien ha estado cerca de ella, que la había acompañado en esta aventura para vencer al dictador y degollarlo. Como ancianos se pierde un poco la vista, pero la mirada interior se hace más penetrante. Se ve con el corazón. Se vuelve capaz de ver cosas que antes se le escapaban. Los ancianos saben mirar y saben ver. Y así el Señor no encomienda sus talentos solo a los jóvenes y a los fuertes. Tiene para todos a medida de cada uno. La vida de nuestras comunidades debe saber disfrutar de los talentos y de los carismas de tantos ancianos que para el registro ya están jubilados, pero que son una riqueza que hay que valorar. Esto requiere por parte de los mismos ancianos una atención creativa, una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades precedentes de la vida activa pierden su parte de constricción y se vuelven recursos de donación, de enseñar, aconsejar, construir, curar, escuchar, preferiblemente a favor de los más desfavorecidos que no pueden permitirse ningún aprendizaje y que están abandonados a su soledad. Judith liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judith no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío. Es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le da. Les recomiendo que lean uno de estos días la Biblia y lean el pequeñito libro de Judith. Pocas páginas. Lean esta historia de una mujer valerosa que con ternura, generosidad, una mujer a la altura. Y así me gustaría que fueran nuestras abuelas, valerosas, sabias, y que nos dejan la herencia, no del dinero, sino de la sabiduría a sus nietos. Gracias. Se leerá ahora una síntesis de la catequesis. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. La lectora en lengua francesa presenta al Papa los saludos de los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación y les manifiestan sus sentimientos de filial afecto. Explica también que el Santo Padre impartirá después la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le Pape François. Y en el resumen en lengua francesa de la catequesis del Papa, dice que la heroína del día es Judith, que tras la gran aventura que protagonizó, regresó a su ciudad de Betulia, que había salvado de un general asirio gracias a su fe, belleza, astucia y valor. Vivió allí durante más de 100 años y en su vejez mostró una gran generosidad. Hoy en día no es raro tener que vivir muchos años después de la jubilación. ¿Cómo podemos aprovechar al máximo este periodo de merecido descanso? Es cierto que existe la alegría de cuidar a los nietos, pero cada vez hay menos niños
y los padres están menos dispuestos a dejar a los abuelos que desempeñen un papel de apoyo en la educación de sus hijos. Sin embargo, los nietos aprenden mucho de ellos, incluida la ternura y la fuerza de la fragilidad, que hacen que el futuro sea humano. El Señor no confía sus talentos solo a los jóvenes y a los fuertes. La vida de nuestras comunidades debe saber aprovechar los talentos de los mayores, de los ancianos, las enseñanzas, los consejos, la escucha. Una verdadera riqueza que hay que valorar. Es cierto que en la vejez perdemos un poco la vista, pero nuestros ojos interiores se vuelven más penetrantes. Ahora el Santo Padre saludará en italiano. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa presentes en esta audiencia, especialmente a los peregrinos de Francia y Costa de Marfil. La figura de Judith en su vejez, viuda y sin hijos, no es una persona encerrada en sí misma, sino una persona apasionada, que llena de bien el tiempo que Dios le da para vivir. Nos corresponde a nosotros dar a los ancianos la oportunidad de ofrecernos su experiencia y sabiduría, adquirida a través de las alegrías y las pruebas de una vida larga y plena. Que Dios los bendiga.